Colombia, como se estableció en la unidad anterior, es un Estado en forma de república unitaria, que cuenta con una constitución política que consagra los derechos y deberes de sus administrados, entre ellos el derecho a la educación, a la libre escogencia de profesión, cargo u oficio, a la libertad de culto, entre otros. Estos derechos dan a los ciudadanos la posibilidad de formarse y hacer parte de los cuerpos colegiados en el Poder Judicial por meritocracia o ser elegidos por votación popular para ocupar cargos de la función ejecutiva. Lo anterior nos lleva a analizar la historia de nuestro país y detenernos al presidente de la República, Gustavo Petro, quien antes de llegar a este cargo militó en los partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo, Movimiento Progresista y el Pacto Histórico, y ocupó diversos cargos como personero municipal, concejal, miembro de la Cámara de Representantes, alcalde y senador para finalmente ejercer el cargo de presidente bajo el ejercicio de la función electoral y la democracia, que es el tema de la presente unidad. La función electoral, régimen político y sistema de gobierno. Sean bienvenidos, muy buenos días, les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. El régimen político colombiano se remonta al primer sistema político que surgió posterior a la independencia de España en 1810. En este momento se pensó en una estructura de poder en la cual se centralizaban las grandes decisiones en los dirigentes y militares de la época. Esta situación perduró hasta 1819 con el surgimiento de la Gran Colombia, momento en el que Colombia se consagró como un Estado federal con mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Sobrevino luego un momento de dictaduras y diferentes movimientos políticos que llevaron nuevamente a la centralización del poder con la Constitución de 1886 para finalmente consagrar el modelo actual en la Constitución de 1991, basado en un régimen político caracterizado por el presidencialismo en su forma participativa y democrática. El presidencialismo implica que a la nación la va a dirigir un mandatario seleccionado por votación popular que represente a las mayorías en línea con el reconocimiento de la participación democrática de la ciudadanía en la escogencia de sus dirigentes, ello mediante un sistema participativo como la función electoral, garantizando el derecho al voto, a elegir y ser elegido. Otra característica del régimen político colombiano es su pluralismo, diversidad étnica y cultural de idiomas y costumbres en las regiones y la posibilidad de participar en la toma de decisiones, así como la posibilidad de conformar diferentes movimientos y partidos políticos a los que los ciudadanos se puedan adscribir en atención a sus ideologías. Sistema de gobierno. El sistema de gobierno en Colombia implica que, a pesar de ser una república unitaria, reconoce el ejercicio del poder en diferentes funciones. Las tres principales son: la función ejecutiva, que permite administrar el Estado a través de su dirigente y demás funcionarios elegidos por votación popular para ocupar cargos propios de la administración de los territorios. La función legislativa, que implica atender las realidades sociales y emitir las leyes con relación al contexto para garantizar los derechos de los ciudadanos, así como derogar las que ya no se requieren y expedir las necesarias. Y la función judicial, que consiste en el estudio de los casos específicos entre particulares que puedan surgir, así como el ejercicio del control político de las normas que se expiden por parte de las Cortes de Cierre para verificar que la norma se emite en cumplimiento de la Constitución. Si bien las constituciones anteriores a la de 1991 establecían en el papel un sistema de gobierno similar, solo hasta ese momento se dio un cambio en la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de dichas funciones. Es de recordar que adicional a las tres funciones ya mencionadas, existe una función de control encabezada por los organismos como la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría. Y existen otras funciones como la Banca Central y la función electoral que se va a desarrollar en las siguientes líneas. Introducción a la función electoral. La función electoral comprende la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia,
así como lo relativo a la identidad de las personas. Constitución Política de 1991, artículo 120, y se desarrolla en el título 9 de los artículos 258 al 266. A lo largo de su historia, Colombia ha tenido un sistema electoral en funcionamiento, lo que significa que la implementación de las normas electorales no es algo nuevo en el país. No obstante, es importante tener en cuenta que en 1951, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado que resultó en una dictadura, afectando la tradición democrática. En un artículo de la Comisión de la Verdad, se identifica que este golpe de Estado, a diferencia de otros vividos en Latinoamérica, tuvo una motivación política. El Partido Liberal, aprovechando el debilitamiento del Partido Conservador, buscaba recuperar el poder que había perdido en varias elecciones previas. Aunque en un principio no se presentaron mayores actos militares, una vez en el poder se generaron acciones dictatoriales. A pesar de haber vivido un periodo histórico dictatorial, la nación se ha caracterizado por ser un Estado democrático, en el que se consagran los derechos fundamentales que aseguran la libertad de opinión pública para todas las personas. Constitución Política de 1991, artículo 13. Además, cada individuo cuenta con una personalidad jurídica que le otorga un nombre. Artículo 14 y 15. Lo que le permite ejercer sus derechos políticos como el derecho al sufragio. De acuerdo con la Constitución Política, los derechos políticos son aquellos que explícitamente facultan a los ciudadanos para elegir y ocupar cargos públicos. Y es gracias a esta Constitución que se habla de otros derechos políticos como ejercer acciones constitucionales, pertenecer a partidos políticos y, en general, ejercer la democracia de forma directa, mediante el control o la participación. El sistema electoral y el régimen de partidos. El único derecho político reconocido en la Constitución de 1886 era el voto, por lo que en la Constitución Política de 1991 se incluyó una amplia gama de acciones mediante las cuales se pueden ejercer derechos políticos adicionales. Tal es el caso de la participación que se establece como un principio jurídico en la totalidad de la Carta Suprema. Así, fue la primera vez que este conjunto de derechos políticos alcanzó la categoría de derechos fundamentales. En palabras de Quinche, se hizo entender, además, que la participación política era mucho más que el voto y que la política como actividad pública y como derecho abarcaba la totalidad de la vida de las personas y no simplemente el hecho episódico de las elecciones. Quinche, 2018, página 654. En este punto surge el interrogante sobre cómo se define la participación de conformidad con la Constitución Política de 1991. Al respecto se revisarán unas nociones. La primera tiene que ver con que es un principio constitucional de conformidad con el preámbulo, el cual señala que Colombia es una república participativa. Artículo primero. Que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes. Artículo 3. También es un elemento que va a garantizar la diversidad y pluralidad del artículo 7. De igual forma, es un derecho fundamental como se evidencia en el artículo 40 y es un deber constitucional si se analiza el artículo 95 de la Constitución. Pero estos articulados de naturaleza sustancial no son suficientes, por lo que la Carta Suprema establece otros más concretos en la práctica como los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Constitución Política de 1991, artículo 103. La representación política. En el constitucionalismo contemporáneo, la representación política se entiende como un canal que trata de explicar las relaciones entre política y derecho, entre la sociología, la ciencia política, la teoría del Estado, la teoría y el derecho constitucional. Con la incursión del sufragio,
A esta representación se le asignaron funciones para las que no fue creada inicialmente, desdibujándose así su función principal y convirtiéndose en una herramienta que aún no logra la libertad, mediante un ejercicio de democracia otorgando poder al pueblo. Criado de Diego 2012. En palabras de Criado de Diego 2012, la representación política tiene entonces dos funciones evidentes y definitivas, incluso en el preámbulo constitucional. La primera de ellas constituye la autoridad, esa concepción unitaria de Estado, una función de representar el poder de Estado en su estructura, su organización de decisión. La segunda es la que constituye el pluralismo, el ejercicio democrático del pueblo, la relación entre los intereses de los ciudadanos y la autoridad, de tal forma que se evidencia una sociedad participativa en el poder y en la decisión estatal mediante el sufragio o las acciones de control. Colombia, como varias naciones andinas, ha visto permeado el ejercicio democrático por acciones de quienes intervienen en esta función que se encuentran tipificadas en el Código Penal como delitos. Un ejemplo de ello serían los delitos electorales consagrados en el artículo 386 al 396 de la Ley 599 de 2000, sin olvidar acciones como el clientelismo y la corrupción, que si bien no están tipificados desde la doctrina, se analizan y cuestionan tratando de explicar el nivel que alcanzan dichos actos, seguidos de malas prácticas personales y permisividad institucional en la administración de lo público. Quinche 2018. El constituyente primario anhelaba garantizar la efectividad de la función electoral a través de la representación política. Este anhelo se refleja en el establecimiento de herramientas tales como el voto programático, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para aquellos que aspiran a ser congresistas, así como en la acción pública de pérdida de investidura. En la siguiente tabla se detallan esas herramientas que garantizan la representación política desde el sufragio hasta el desarrollo de las funciones de los elegidos. Vamos a ver. Voto programático. Es el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes imponen como mandato al elegido en cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. Ley 131 de 1994, artículo 1. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de congresistas. Limitan la libertad y los derechos de las personas que pretenden ser elegidos para ejercer la función legislativa. Se encuentran tanto en el artículo 179 de la Constitución Política como en el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Ley Quinta de 1992. Acción pública de pérdida de investidura. Se pierde la investidura por parte de los congresistas de conformidad con el artículo 183 de la Constitución Política. A quienes incurran en estas causales se les aplicará el procedimiento previsto en la Ley 1881 de 2018 con garantía del debido proceso. Es un juicio de responsabilidad subjetiva. Ley 1881 de 2018, artículo 1. El régimen de los partidos. Con la Constitución de 1886 se tenía un control legal y uno de hecho sobre la existencia de partidos políticos. El primero no permitía la creación de nuevos partidos y el segundo, impregnado por una ola de violencia que generaba la extinción de las minorías, se limitaba a los reconocidos Partido Conservador y Liberal, coadyuvados por la fuerza pública, específicamente el Ejército Nacional. Esto cambió con la expedición de la Constitución Política de 1991, pues se reformó estructuralmente el régimen partidista, flexibilizando así las condiciones para inscribir nuevos partidos, en cumplimiento de los principios rectores de los derechos fundamentales y de la democracia, puntos sobre los cuales vamos a profundizar más adelante.
Desde 1886 hasta la dictadura de Rojas Pinilla en 1960, Colombia atravesó una época conocida como la violencia partidista, donde los partidos y movimientos políticos reconocidos solo eran los chulavitas y los cachiporros, luego denominados Partido Conservador y Partido Liberal, respectivamente. Pero esta violencia no quedó allí. La Unión Patriótica fue un partido político fundado en 1985, reconocido históricamente porque en 2 décadas fue prácticamente exterminado mediante amenazas y el asesinato de sus miembros y simpatizantes. El régimen electoral. Las elecciones populares bajo la Constitución de 1886 se llevaban a cabo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal como acontece bajo la Constitución actual, pero tenían un procedimiento diferente. Se programaba la jornada electoral, se llevaba a cabo y se daban a conocer los resultados. Esto se hacía mediante la lista de los caciques o varones electorales. Quinche 2018, página 656. Un proceso que carecía de control, transparencia y parecía casi que elaborado por los elegibles a lapicero y mano. Con la Constitución Política de 1991, título 9, artículos 258 al 263, se establece el régimen electoral actual, al que se abordará con profundidad en otra lectura. Sin embargo, cabe mencionar que este tuvo un evidente cambio en la representación del Congreso, permitiendo que el Senado tuviese circunscripción nacional y la Cámara de Representantes circunscripción territorial, lo que impidió el autoritarismo y centralismo del poder en los caciques y varones del momento. No se puede perder de vista que la Constitución de 1991 es pluralista, enmarcada por el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, lo que permite en el escenario electoral la participación de grupos que hasta el momento no contaban con ese reconocimiento, como los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y los residentes en el exterior, mediante la creación de circunscripciones especiales. Quinche 2018. En tema de conteo de votos, hasta el año 2003, se elegía a los dirigentes bajo el procedimiento de cociente electoral, el cual fue modificado mediante un acto legislativo que introdujo el sistema de la cifra repartidora, temas que se abordarán en su momento. Las autoridades electorales. En relación con las autoridades electorales en Colombia, es importante destacar que tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como el Consejo Nacional Electoral, que ya existían en la Constitución de 1886, fueron modificadas en virtud de los principios de la Constitución de 1991. Esta nueva Constitución estableció una función electoral autónoma de los poderes tradicionales, lo que permitió garantizar una actuación transparente y guiada por la exactitud de los procedimientos. Estas instituciones han sido fortalecidas a través de reformas legislativas que han permitido implementación de tecnologías de la información para difundir de manera adecuada la gestión de las autoridades electorales. Informe de Consultoría Internacional de 1999. Durante el gobierno del expresidente Pastrana, el ministro del Interior solicitó al Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University y a la Universidad de California una consultoría sobre la función electoral, informe que se rindió en 1999 y se denominó Sobre la reforma política en Colombia, Quinche 2018. Este estudio se llevó a cabo para revisar el sistema político y jurídico del momento, esbozado en gran medida con antelación, sus fortalezas, oportunidades de mejora y en general, qué acciones se podrían llegar a implementar para garantizar la democracia. Fueron en total 17 preguntas que se generaron y arrojaron como resultado una crisis de representación en la nación y 2 objetivos, a saber, mejorar las fórmulas utilizadas en el sistema electoral y analizar la falta de conexión entre los representantes en el Congreso y el pueblo que los ha elegido, pues no se evidenciaba una relación entre las propuestas y los anhelos de los ciudadanos. Quinche 2018.
De este informe surgió un sustento para modificar el sistema electoral en el conteo de los votos. Se pasó del cociente electoral a la cifra repartidora, modelo que permitió evidenciar la favorabilidad de los votantes, no solo por representante, sino también por movimiento o partido político de su afinidad, y modificó en el escenario institucional, tanto en el proceso de elección como en el posterior seguimiento, a los electos y la representación que ejercían en sus cargos. El régimen de los partidos en la Constitución. Lo primero sea definir qué es un partido político. En palabras de Weber, 1969, es la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. Página 228. Sin omitir un pronunciamiento más reciente de Giraldo, quien señala que pueden señalarse como partidos aquellos movimientos políticos que alcanzan una organización dentro del sistema político y que, asumiendo intereses sociales y haciendo uso de las instancias del poder, lo reflejan en el establecimiento de políticas públicas. Página 26. En línea con lo anterior, se expiden varias leyes en diversos momentos históricos que profundizan las necesidades para garantizar la participación ciudadana, las que se evidencian en la siguiente línea de tiempo. Ley 30 de 1994, por la cual se dicta el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos. Se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones. Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. La primera de ellas es la Ley 130 de 1994, expedida bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, que expide el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos. En esta norma, vigente a la fecha, se consagran entre otras disposiciones la personería jurídica, denominación, símbolos y colores de los partidos y movimientos, lo correspondiente a los candidatos y candidatas, así como la financiación tanto de recursos públicos como privados, entre otros aspectos que regulan la función electoral. Esta norma define y diferencia a los partidos políticos de los movimientos políticos. Ambos tendrán personería jurídica, pero el primero lo define como instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas democráticas de la nación. Y el segundo, son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. Ley 130 de 1994, artículo 2. Durante el primer mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón, se promulga la Ley 1475 de 2011, aportando principios y reglas de funcionamiento en los partidos y movimientos políticos, en línea con la legislación vigente y mencionada con antelación. Esta norma implementa las consultas como un mecanismo de democracia al interior de los partidos, un régimen sancionatorio, así como el procedimiento a seguir en caso de disolución y liquidación de las personerías jurídicas constituidas y novedades como el voto electrónico. Finalmente, en el año 2018 se hace necesaria la expedición de la Ley 1909, conocida como el Estatuto de la Oposición Política, pues consagra algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. Esta ley estatutaria
se promulga bajo el segundo mandato de Juan Manuel Santos Calderón en cumplimiento de los acuerdos celebrados con las extintas FARC-EP, garantizando la participación en política y la dejación de armas. En síntesis, el régimen político actual de Colombia es una república presidencialista, lo que significa que el presidente es el jefe del Estado y de gobierno y tiene una gran influencia en la toma de decisiones políticas del país. El sistema de gobierno es democrático, con las elecciones libres y periódicas para elegir a los representantes en el Congreso y al presidente. Referencias: Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Constitución Política, segunda edición, Comisión de la Verdad, el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, Constitución Política de la República de Colombia de 1886, derogada. Criado Diego M., sobre el concepto de representación política, lineamientos para un estudio de las transformaciones de la democracia representativa, Derecho del Estado 2877-114. Georgetown University, sobre la reforma política en Colombia, informe de consultoría internacional, Georgetown University, Centro de Estudios Latinoamericanos, Programa Colombia, Giraldo F., Sistema de Partidos Políticos en Colombia, Editorial Ceja, Pérez A. y Espinosa X, Orígenes del Presidencialismo en Colombia, la construcción de un nuevo orden, Nuevo Derecho, Quinche Ramírez M.F., Derecho Constitucional Colombiano, sexta edición, Editorial Temis, Weber M., 1969, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Derecho Constitucional 2, Régimen Político, Sistema de Gobierno y Modelo Electoral. Escenario 3, Régimen Político Colombiano. Autora Lina María Ortegón Suárez. Asesor pedagógico Laura Catalina Salcedo Camargo. Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá, con todo el cariño, el positivismo y la buena vibra para todas aquellas personas que aman el derecho, que lo quieren ejercer, que aman a su sociedad y a todos los seres humanos y esperan lo mejor para nosotros. Un abrazo.